¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Continúan las críticas contra el presidente Luis Arce Catacora por sus declaraciones de aguantar y resistir. Esta vez, en una carta pública, una ciudadana le demanda humanidad al presidente por sus declaraciones. No puede decirle a los pacientes críticos en unidad de terapia intensiva y a sus familiares que aguanten y resistan el coronavirus hasta que llegue una medicación, escribió. En una carta abierta dirigida al presidente de Bolivia, una ciudadana le pidió humanidad por sus dichos a la población de aguantar y resistir la pandemia hasta que el gobierno cumpla la estrategia de inmunizar con la vacuna contra el COVID-19. Veamos la carta de esta ciudadana dirigida al presidente Luis Arce Catacora. Carta pública al presidente Luis Arce, La Paz, 16 de enero del 2021. Señor Luis Arce Catacora, presidente, Estado Plurinacional de Bolivia, presente. Referencia a su contenido. Señor presidente, yo no tengo nada contra usted. Lo reconozco como presidente de mi país y celebré mucho tener uno elegido democráticamente, pero sus palabras de hoy en la posesión del nuevo ministro de Salud, que cito, así como nosotros hemos resistido un gobierno de facto hasta recuperar la democracia, hoy nos toca aguantar y resistir el coronavirus hasta vencer y recuperar la salud para el pueblo boliviano. Me llegan a nivel muy personal, francamente me indignan y me duelen. Le explico las razones de mi sentir. Llevo 16 días de internación de mi papi, 10 en intubación. De los 16 días, 14 tenía internada a mi mami. Y en medio de ello mi hermano dio positivo al COVID, así como a mi cuñada que luego también necesitó internación. Ellos no se encontraban en la ciudad de La Paz. No se imagina la profunda soledad que viví durante días a razón del coronavirus. Y si en algo tienes razón, emocional y físicamente estoy aguantando y resistiendo el coronavirus, porque si yo caigo, mi papi y mi familia queda totalmente desprotegida y sin atención de un familiar. Pero aguantar y resistir no es suficiente para mi papi, cuyos pulmoncitos están seriamente comprometidos y que diariamente nos solicitan medicamentos, de los cuales muchos no solo son carísimos, sino también muy difíciles de conseguir, con un trámite bastante complicado de recetas valoradas para medicamentos controlados. Midazolam, fentanilo, atracurio, propofol son algunos ejemplos de medicamentos controlados y que muchas familias cuyos parientes que están en unidades de terapia intensiva los estamos buscando con desesperación a nivel nacional. Al martirio de tener a un familiar que está atravesando esta enfermedad, tenemos que vivir el martirio de buscar internación, de buscar camas en unidades de terapia intensiva, de buscar medicamentos. Además, en mi caso y de muchos, la preocupación de pagar una cama en una clínica privada. La única que conseguí con unidad de terapia intensiva cuando me avisaron que mi papi la necesitaba hace ya 13 días. 13 días después me ofrecieron trasladarlo al Hospital del Norte e inscribirlo al SUS. La persona que se contactó conmigo se portó muy amable y honesta, lo cual estoy muy enteramente agradecida. Pero trasladarlo en sus condiciones hubiera implicado muchos riesgos a la salud de mi papi. Riesgos que no estaba ni estoy dispuesta a tomar porque amo profundamente a mi papi y lo quiero vivo, lo quiero conmigo.
El sentimiento de mantener vivo a nuestro familiar es el común denominador de todas las familias que estamos hoy atravesando esta situación. Por la noche de ese día vi en el noticiero cómo parientes de pacientes de ese hospital denunciaban que no les avisaban cómo están sus familiares. Ese reclamo me quebró el alma, el corazón, y de hecho estoy viviendo así desde la madrugada del 1 de enero, que fue cuando internaron a mi papá. Quebrada, y escribo esta carta totalmente quebrada y desesperada. Usted que vivió una enfermedad de gravedad y conoce el tema de hospitales, de medicamentos y el dolor que trajo esa experiencia a su familia y a usted mismo, ¿cómo lo hubiera tomado si le hubieran dicho que tiene que aguantar y resistir hasta conseguir una medicación o una cama? Pues esa es la realidad que estamos atravesando muchas bolivianas y bolivianos, y eso es lo que usted ahora nos pide. Recalco que mi experiencia no es la única, hay muchas familias en situación similar, incluso tristemente peor. No puede decirles a los pacientes en intermedia, a los pacientes críticos en unidades de terapia intensiva y a sus familiares que aguanten y resistan el coronavirus hasta que llegue a una medicación. Le pido más humanidad en sus palabras, por favor. Hay pacientes que no pueden aguantar ni resistir el coronavirus hasta encontrar una cama en unidad de terapia intensiva. Le pido más humanidad a sus palabras, por favor. Hay pacientes que no pueden aguantar y resistir el coronavirus hasta tener los medicamentos controlados para mantener su sedación, como en el caso de mi papá. Le pido más humanidad en sus palabras, por favor. Hay pacientes que tienen problemas para respirar y los síntomas de esta enfermedad los desmejora con mucha rapidez, por lo que no pueden aguantar y resistir el coronavirus. Le pido más humanidad en sus palabras, por favor. Comentarle que yo viví, al igual que toda Bolivia, el gobierno de facto y nunca voy a olvidar la corrupción con los respiradores, más aún cuando mi papá está conectado a uno, y reconozco con el alma quebrada que hay muchas personas no lo lograron, ni tuvieron o no tienen acceso por diversas y tristes razones a tan indispensable aparato. El aguantar y resistir a ese gobierno mientras se preparaban las tan ansiadas elecciones no se compara ni en lo más mínimo con estar viviendo esta experiencia de internación y de búsqueda de medicamentos para un familiar. Le pido más humanidad en sus palabras, por favor. Como mi hija, que ama profundamente a su papi, estoy haciendo todo lo humanamente posible, entregar los medicamentos solicitados y en mi caso conseguir dinero para pagar su internación, y en ninguna de esas dos situaciones corresponde un aguantar y resistir el coronavirus. Ocurre lo mismo con muchos pacientes y familias bolivianas que atraviesan por esta situación. Por tal motivo solicito no solo más humanidad en sus palabras, sino una disculpa pública para los pacientes y familiares que estamos atravesando esta enfermedad. Por simple respeto a nuestra situación, además le pido también asegurar el suministro de los medicamentos requeridos para pacientes en tratamiento ambulatorio, en intermedia y en unidad de terapia intensiva a razón del COVID, así como precios accesibles, razonables y trámites más sencillos, por la premura del caso para adquirir los medicamentos controlados para los pacientes en intubación. Le pido también camas de unidad de terapia intensiva con personal médico y de enfermería adecuados, equipos de bioseguridad para ellos y respiradores con suma urgencia. Así también escuchar las demandas del sector salud, que son nuestro único nexo que tenemos los pacientes con nuestros familiares internados. Los pacientes, sus familias, el personal médico y administrativo de hospitales y clínicas, estamos luchando esta batalla como soldados de primera fila,
Por favor, no se olvide de eso. Usted debe velar por todas y todos los bolivianos. Y velar, lastimosamente, no es pedir que aguanten y resistamos el coronavirus, que es igual a cuando nos pidieron oración y ayuno. De verdad quise pensar que ambos decires se referían a temas más emocionales y espirituales que también forman parte de atravesar esta enfermedad. Pero lastimosamente hoy por hoy no es suficiente para muchos pacientes y familiares frente al COVID. También mencionarle que en mi caso y también en el de muchos pacientes y sus familias, las primeras medidas tomadas frente al COVID fueron la medicina tradicional. Baños de eucalipto, huirahuira, matico, tés de jengibre, miel, limón, así como reforzar nuestro cuerpo con alimentos. Lastimosamente para muchos no fue suficiente y la enfermedad pasó a un cuadro más crítico. Hay urgencias para los pacientes críticos por el COVID, camas de unidad de terapia intensiva, medicamentos, personal. Y esto, repito, ya no es de aguantar y resistir al coronavirus, ni de medicina tradicional. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo es vital para un paciente en estado crítico. Esperando más humanidad en sus palabras y además que decida tomar acciones inmediatas para pacientes en tratamiento ambulatorio, intermedia y principalmente en unidad de terapia intensiva a causa del COVID en toda Bolivia. Atentamente, Tania Edith Imaña Loza, ciudadana boliviana que ama profundamente a su familia y a su papá. Publicó su número de carnet de identidad y su nombre completo en esta carta abierta dirigida al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, donde le pide mayor humanidad en sus declaraciones, además de una disculpa pública. El escrito en la carta fue apoyada por otros lectores quienes manifestaron que lo que escribió refleja lo que muchos piensan y sienten. Estas críticas iniciaron luego de la posesión del nuevo ministro de Salud en reemplazo de Edgar Pozo, quien se alejó del cargo por resguardar su salud tras haber dado positivo al coronavirus. El presidente en su participación insistió en su pedido a la población de aguantar y resistir la pandemia. Estas declaraciones fueron sumamente criticadas y rechazadas, y una ciudadana decidió escribir esta carta dirigida al presidente Luis Arce Catacora justamente porque ella atraviesa días muy difíciles porque su padre está atravesando la peor etapa del coronavirus de aquellos que llegan a la situación de terapia intensiva. Al respecto de esta carta dirigida al presidente Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que esta ciudadana, al mandarle esta carta pública al presidente Luis Arce Catacora y al pedirle más humanidad en sus dichos por aguantar y resistir, creen que ella tiene razón al pedirle al presidente Luis Arce Catacora más humanidad en sus declaraciones? ¿Creen ustedes que para aquellos que están atravesando la etapa más difícil del coronavirus es sumamente complicado aceptar las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora de aguantar y resistir? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a este momento difícil que se está atravesando en Bolivia.